Bienvenidos nuevamente a Tercera Opinión. Mi nombre es Armando. Hoy vamos a tocar un tema, dadas las circunstancias de que estamos a la vuelta de la esquina con el tema de la Navidad, 25 de diciembre específicamente, y tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, nos cuestionamos, nos preguntamos si realmente, por escuchar tanto, ¿no? Porque, a ver, sé que muchos de ustedes han visto videos, escuchado comentarios diciendo que la Navidad es un invento pagano, que Jesús no nació en diciembre, mucho menos ese 25 de diciembre, o incluso que celebrar en estas fechas es algo que desagrada profundamente a Dios. Y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Realmente deberíamos estar celebrando Navidad? ¿Es correcto? ¿Está bien? Así que vamos a hacer este pequeño estudio para responder esta pregunta. Y por supuesto, quiero que analicemos esto juntos, con calma, pero con rigor. No quiero que estemos repitiendo como loros lo que dicen otros, lo que piensan otros, sino que lo veamos, lo pensemos y lo analicemos teológicamente. Entonces, está bien que nosotros como creyentes celebremos el nacimiento de Jesús en diciembre, aunque esta fecha sea simbólica. Para responder esto no podemos ser superficiales. Tenemos que ir a la raíz, a la exégesis, que es la interpretación correcta del texto, de la Biblia y la historia, por supuesto. Todo va de la mano. Lo primero que tenemos que establecer es el hecho central de nuestra fe. Antes de discutir el calendario, debemos asombrarnos ante el evento. El cristianismo no es solo una filosofía, es una fe basada en un hecho histórico. El término teológico es la encarnación. En griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, usamos la palabra sarx, que significa carne o naturaleza humana. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan sobre este misterio insondable. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo en el original griego es logos. El logos es la razón divina, la mente de Dios, la segunda persona de la Trinidad, eterna y preexistente. Y el texto nos dice que ese Dios infinito se hizo sarx, o sea, se hizo hombre, sudó, lloró y tuvo un nacimiento físico. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, marca esto como el punto de quiebre de la historia humana. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten que dice el cumplimiento del tiempo. En griego es el pleroma, que significa plenitud, el momento exacto y perfecto diseñado por Dios. Jesús no nació por accidente ni en un día cualquiera para Dios, nació en el momento preciso de la historia. Ahora, aquí viene el punto de la controversia. ¿Fue ese cumplimiento del tiempo un 25 de diciembre? Siendo honestos, con la evidencia bíblica e histórica, probablemente no. La Biblia no nos da una fecha exacta. Algunos teólogos sugieren que, dado que los pastores estaban en campos vigilando sus rebaños, era más probable que fuera primavera u otoño, ya que los inviernos en Judea pueden ser fríos y lluviosos. Entonces, ¿por qué diciembre? ¿Quién escogió diciembre? Sé que han escuchado sobre las fiestas romanas, como las Saturnales, o el nacimiento del sol invicto. Muchos jóvenes hoy dicen, ajá, es una fiesta pagana con una etiqueta cristiana. La iglesia primitiva no celebraba cumpleaños, celebraban la muerte y resurrección de Cristo. Pero con el tiempo surgió la necesidad teológica de combatir herejías, como el gnosticismo, que decían que Jesús no tuvo un cuerpo real. La iglesia necesitaba una fiesta para celebrar que Dios sí se hizo carne. Al escoger una fecha que coincidía con estas festividades de invierno, la iglesia no estaba adorando el sol, estaba haciendo una declaración de guerra espiritual, literal. Estaban diciendo, ustedes celebran el sol que nace, pero nosotros celebramos el sol de justicia, la luz verdadera, que
que alumbra a todo hombre, fue un acto de teología contextual, básicamente. Tomar un momento donde el mundo buscaba esperanza en la oscuridad del invierno y apuntar hacia la verdadera esperanza. Pero la pregunta teológica crucial ¿es pecado celebrar en una fecha que no es la exacta? Aquí es donde necesitamos aplicar la hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica. Específicamente, debemos entender las diferencias entre lo que la Biblia manda explícitamente y lo que la Biblia permite bajo el principio de la libertad cristiana. En la teología moral llamamos a estas cosas adiáfora, una palabra griega que significa cosas indiferentes o cosas que no son esenciales para la salvación y sobre las cuales la Biblia no da un mandato directo de qué hacer o qué no hacer. El apóstol Pablo enfrentó un problema similar en Roma. Habían cristianos que querían guardar días especiales y otros que simplemente no querían guardar esos días especiales. Escuchen con mucha atención la sabiduría del Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a los romanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Esto es libertad cristiana. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, es cierto, claro que es cierto, pero tampoco nos prohíbe apartar un día para meditar en la maravilla de la encarnación. Si tú celebras el 25 de diciembre, no estás adorando al dios Saturno, ni al sol, ni a un árbol. Tu conciencia, tu corazón y tu mente están puestos en Cristo. Y como dice el texto, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El peligro, comilla aquí, no está en la fecha. Nos enfocamos en la fecha y hay algo más terrible, más peligroso, y es lo que está en nuestros corazones. Hay un término en hebreo que es abodá, que puede significar trabajo, pero también significa adoración o servicio. ¿A quién le estamos dando nuestro abodá en diciembre? Si nuestra celebración, ojo con lo que voy a decir, se trata del consumismo, de la vanidad, de los traguitos, de la fiesta, de los regalos, de la glotonería, entonces sí estamos cayendo en idolatría. No porque la fecha sea mala, sino porque nuestro corazón se ha desviado, se desvió. Pero si aprovechamos que el mundo entero hace una pausa, aunque sea por tradición, pero para hablar de Dios, de que Dios descendió a la tierra, entonces estamos redimiendo el tiempo. Miren lo que Pablo advirtió a los colosenses sobre dejarse juzgar por asuntos externos, que no son el centro del evangelio. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La palabra clave aquí es sombra. Las festividades, las fechas, los calendarios son sombras. La realidad, la sustancia es el cuerpo, es Cristo. No se peleen por la sombra mientras se pierde la sustancia. Si alguien decide no celebrar porque su conciencia no se lo permite, lo respetamos y lo amamos. Pero si alguien, como es mi caso, decide celebrar con gratitud, recordando que el Rey de Gloria se humilló a sí mismo, también lo hace para Dios. Recuerden también el concepto teológico de la gracia común. Dios ha permitido que en la cultura humana existan destellos de verdad y belleza. La familia reunida, la generosidad, la luz en medio de la oscuridad, la música. Todas esas cosas buenas provienen del Padre de las luces. No tenemos que entregarle la alegría al enemigo. El diablo no creó la luz, ni los árboles, ni la comida, ni la familia. Todo eso es de Dios. Nosotros simplemente lo tomamos y lo consagramos. Lo dedicamos a Él con acción de gracia. Ahora, quiero que piensen en el relato de Lucas.
Es el pasaje clásico que leemos, pero no quiero que lo escuchen como un cuento infantil, quiero que lo escuchen como la declaración teológica más poderosa del universo. El ángel se aparece a los pastores y le dice lo siguiente: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Observen los títulos teológicos aquí. Salvador, que en griego es soter. El mundo romano llamaba soter al César, al emperador. Lucas nos está diciendo que el verdadero Salvador no está en Roma, está en un pesebre. Cristo en griego es Christos, que es el Mesías hebreo, un ungido, y Señor Curios, el título que se usaba para traducir el nombre sagrado de Dios, Yahvé en el Antiguo Testamento. Ese bebé no era solo un niño lindo, era Curios, el Dios del universo, contrayéndose a la fragilidad de un embrión, de un infante. Ese es el motivo de nuestra celebración. Si celebramos simbólicamente en diciembre, lo hacemos confesando un dogma central, el credo de Calcedonia, un concilio histórico del año 451, donde la iglesia definió que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Al poner un nacimiento en la sala de tu casa, estamos predicando teología visual. Estamos diciendo que la materia importa, que el cuerpo importa, porque Dios se vistió de uno. No permitan que el legalismo les robe ese gozo. El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios mediante reglas humanas. Ustedes ya tenemos el favor de Dios por medio de la fe en Cristo. Tampoco permitan que el libertinaje les robe el propósito. No usen la libertad para pecar en las fiestas, en esta celebración. Usen la libertad para adorar. La Biblia dice en la primera carta de Timoteo, refiriéndose al misterio de nuestra fe: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Eso celebramos. No celebramos el solsticio del invierno, no celebramos al Papá Noel, celebramos la manifestación. En teología esto le llamamos epifanía, la aparición visible de Dios. Así que para resumir este pequeño estudio, ¿es diciembre la fecha exacta? Casi con seguridad, no. ¿Es pagano celebrar a Jesús? Absolutamente no. Adorar a Jesús nunca será pagano, sin importar el día en que lo hagas. ¿Tenemos permiso bíblico? Tenemos el principio de libertad de conciencia y el mandato de hacer todo para la gloria de Dios. Así que este diciembre, cuando vean las luces, recuerden que Él es la luz del mundo. Cuando den regalos, recuerden que Él es el don inefable, el regalo indescriptible de Dios. Y cuando se reúnan a comer, recuerden que Él es el pan de vida. No se dejen confundir, mantengan sus ojos en Cristo, estudien la palabra con seriedad, pero también con un corazón humilde y gozoso. La teología no es para inflar la cabeza, es para ensanchar el corazón en adoración. ¿Estamos claros en eso? Pues entonces preparémonos para celebrar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se les quiere y nos vemos en un próximo capítulo.